Muy buenas tardes amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a su programa Conociendo el Mundo Fiscal, transmitido desde las instalaciones de nuestros buenos amigos de Yes Intelectual, a los cuales les agradecemos mucho que nos den la participación en sus instalaciones, como siempre agradeciendo a Jessica Estrada y al buen amigo Toño Luarte por darnos esa facilidad para dar este programa. Laurencio, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo está tu clima? Aquí está, había solecito, pero ya se nubló y se ve que ya no tarda en llover. ¿Cómo andas por allá? Hola, buenas tardes a todos. Sí, fíjate que por aquí también está nublado, estamos como a 19 grados en la parte norte de la Ciudad de México, pero pues aquí andamos ya desde temprano haciendo actividades y pues para terminar con este día que pues apenas vamos a la mitad del día, amigo, pero aquí andamos. Exactamente, aquí ya andamos listos para comenzar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema pues, que se puso de moda en las últimas fechas, ya que como sabemos, la autoridad está recaudando, está dando números, pues digamos, los que hasta increíbles, ¿no? En cuestión de recaudación de impuestos. Y como lo comentamos, no hubo creación de nuevos impuestos, no hubo aumento de tasas, no hubo nada, ¿no? O sea, la 4T sigue en el sistema de que no hay que implementar nada para que se recaude impuestos, ¿no? Que era como decíamos, ¿dónde va a estar el meollo del asunto? Pues en la recaudación fiscal, ¿no? Las auditorías, las revisiones, auditorías profundas y todo lo que sabemos, las cartas de invitación, ya desde ahí empieza la problemática, desde ahí está toda esta situación, pero siempre al pendiente del cliente, bueno, del contribuyente, ¿no? Ahora sí que como decimos, el SAT siempre es nuestro socio incómodo. Ellos están con nosotros de principio a fin y nada más cobran sus utilidades, ¿no? A ellos les importa un carajo si ganamos o no, ellos pelean su 30% y listo, ¿no? Entonces, aquí siempre los tenemos, pero como decíamos, ahorita se están basando en las revisiones fiscales, en auditorías profundas, en revisarlos hasta el más mínimo detalle para ellos tener herramientas para poder fiscalizarnos. Y ahorita el tema de moda, por decirlo así, habíamos visto todas las recaudaciones habidas y por haber, y ahora nos salen con una nueva, ¿no? Con que nunca, o al menos nunca me había tocado verlo hasta hace unos días, ¿no? O sea, pues yo creo que será una quincena más o menos. ¿Y de qué estamos hablando? De los avisos de los asalariados que deben de presentar declaración anual. Empezaron a llover este tipo de correos, porque sí son correos, cartas de invitación. A algunos otros les llegó a su buzón tributario y eso sí lo puedo reafirmar porque a uno de mis clientes precisamente le llegó. Pero era algo, pues como decíamos, increíble, ¿no? De que nunca llegaba este tipo de situaciones, no llegaban estos avisos, pero ahora como la situación es recaudar, 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 pues por digamos que cualquier excusa es buena, ¿no? Aquí, como decíamos, esta situación pasó a ser, o a tomar importancia porque nunca le llegaba a los trabajadores, nunca les avisaban o no tenían el conocimiento de ello, porque recordemos que los trabajadores normalmente la declaración anual la presenta el patrón cumpliendo ciertos requisitos. Ahora sí que por eso aquí cambiamos el tono de la voz, de cubriendo ciertos requisitos, porque al no cumplir alguno, el trabajador tiene que presentarla por sus medios, por su cuenta propia. Y aquí es donde cae todo ese problema, donde ellos no están acostumbrados a presentar declaración anual,
no saben ni qué es eso, no saben ni cómo se debe de presentar, pero ya les cayó el aviso o ya les cayó el requerimiento, ¿no? Entonces, he ahí o de aquí parte todo este problema. Gaudencio, ¿cómo ves esta situación? Sí, fíjate que pues se viene convirtiendo pues en un problema para los amigos asalariados, dado que como bien dices, pues no estaban acostumbrados a recibir mensajes de nuestros amigos del SAT. La mayoría de los avisos que les llegaron fue por su correo, incluso, y empezaron así que a llegar a los teléfonos móviles porque tenemos enlazados normalmente nuestro correo y les llegó ahí como Sea un tu aviso. mensaje de que tienes un mensaje en tu buzón tributario, ¿no? Sí, entonces, pues, obvio que cuando tú recibes una información del SAT, cuando no estás familiarizado, pues normalmente, pues, la primera reacción es, pues, de miedo, ¿no? Espantarte. Porque el SAT, para todos los mortales, pues, les tenemos que tener cuidado y respeto, como dices tú, nuestro socio incómodo, ¿no? Entonces, Ujú. quienes nos dedicamos a esta profesión, pues ya no nos asustamos tanto, ¿no? Porque ya estamos más familiarizados. Tenemos los viernes del buzón tributario. Ahora fue ayer que empezaron a llegar mensajes a los contribuyentes, pero regresando a los amigos de asalariados, pues les empezó a llegar y inmediatamente, pues empezaron ellos a alarmarse, como normalmente la mayoría no presenta la declaración anual, pues empezaron a buscar a los contadores, ¿no? Oye, y los primeros mensajes que empezaron a llegar a los contadores, casi estoy seguro, fueron de los familiares, porque ellos son los que, pues, dicen que quieres contador en la familia, pues tal persona, ¿no? Y empezaron a llamar, oye, primo, oye, compadre, oye, hermano, oye, papá. En el caso mío, a mi hijo le llegó esa información, ese Ujú. mensaje. ¿Qué debo de hacer? ¿Sí tengo que presentarla? De, de acuerdo a ciertas preguntas, cierto mini cuestionario de emergencia, le digo, pues sí, tienes la obligación de presentar la declaración anual. Oye, pero pues si yo no gané ni 100,000 pesos al año. Ah, bueno, pero pues caes en otros supuestos, ¿no? Entonces, también hay que ver y yo les comparto a nuestros amigos que nos van a ver o nos están viendo en vivo o nos van a ver en grabación, pues primera reacción, pues no espantarte, ¿no? Porque pues no has cometido un delito, eres un trabajador que te pagan por nómina y pues bueno, pues si te está llegando pues esta noticia, pues hay que tomarla con calma, acercarse a pues ahora sí que a tu contador de confianza, primeramente a tu patrón, si es que estás trabajando todavía con esa empresa y decirle, oye, ¿qué hago, no? Él seguramente te va a decir, pues consulta a un contador y entonces pues acudamos con ese asesor, pero no tengamos miedo porque lejos de ser algo malo, pues creo yo que primero sientes que tienes todos los síntomas del COVID, pero habrá que ver si es Y no es COVID, a lo mejor COVID, nada más es una infección, ahí una estaba yo, influenza, ¿no? una influenza, entonces pues no hay que alarmarse porque pues la mente es canija, ¿no? Y entonces ahora sí que les digo que pues no se alarmen, ¿no? Todo tiene solución. ¿Te recuerdas el sábado que le estábamos comentando a unos contribuyentes y yo les decía, bueno, sí tienes cáncer, pero está detectado a tiempo, ¿no? Entonces, sí te vas a curar, hay solución, no te vas a morir, ¿no? Entonces, en este caso, pues ni siquiera llega influenza, ¿no? Apenas te están dando los síntomas y no nos asustemos. El SAT sí puede ser todo lo malo que querramos, pero si hacemos lo indicado y cumplimos con lo que según él debemos de hacer, siempre y cuando lo debamos hacer, pues adelante. Y si no, no va a pasar nada, ¿no? Es un correo masivo que les llegó a todo mundo. Por ahí tenemos una estadística de cuántas personas físicas hay en el país y entonces es importante que empecemos, pues como decimos, como Jack el Destripador, vámonos por partes, ¿no? Amigo, ¿cómo ves? Es correcto, te digo, esta situación, como bien lo dices, empieza a caer digamos que en tu círculo más cercano, porque nosotros también nos cayó de, como te digo, con un cliente.
Este cliente en específico es RIF y recordemos que los RIF no presentan declaración anual. Este amigo ahora sí tiene sueldos y salarios y tiene RIF. Y la declaración anual se presentaba, obviamente su patrón la presentaba por sueldos y salarios. En RIF no se tomó la opción de coeficiente de utilidad para que, digamos, podamos o tengamos la alternativa de meter declaración anual, pero no, o sea, ni siquiera. Aquí la situación fue que en la escuela donde trabaja, recordemos que el salario mínimo pues va aumentando cada año. Y llegó el momento en el que ahorita no nos metamos en cuestiones de ISR ni de retenciones, ¿no? Que fue el meollo del asunto de este año, no, sino que simple y sencillamente ya empezaron a pasar los asalariados de 400,000 pesos, cuando ellos no Eh, estaban acostumbrados, bueno, no acostumbrados, ¿no? Sino que recordemos que normalmente los trabajadores reciben un sueldo neto, que es lo que ahora sí con lo que nos interesa, ¿no? Ok, gané tanto menos mis descuentos, me quedo con tanto, ¿no? Y piensan que con ese neto es con lo que juega para impuestos o lo que podría jugar para impuestos y no es así. Recordemos que como trabajadores pues tenemos un sueldo base. Si somos comisionistas, pues extras, ¿no? Y si no, pues tenemos prestaciones, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, prima dominical, horas extras, ayuda de despensa, ayuda de gasolina, o sea, dependiendo el trabajo, tenemos ciertas prestaciones. Como todos sabemos, algunas son exentas, algunas son grabadas, pero eso es única y exclusivamente para la retención de ISR. Aquí hablando de un monto total de percepciones que tuvimos durante el año, se suma, o sea, se suma el sueldo, se suma el aguinaldo, suma las vacaciones, la prima vacacional, la prima dominical, las horas extras, las ayudas. Entonces, pasamos esos 400,000 pesos y resulta que nuestro patrón pues ya no tiene la obligación de que presente nuestra declaración anual por precisamente ese requisito. Superamos los 400,000 pesos durante el año y tenemos que presentarla nosotros por nuestra cuenta, cosa que nosotros sabemos y que el trabajador no sabe. Segundo punto, si el mismo patrón sabe que varios trabajadores ya van a rebasar esos montos, ¿por qué no les avisan? Esa sería la pregunta. ¿Por qué no les avisan? O por lo menos hay en recursos humanos, ¿no? Poner un memo. ¿Saben qué? Aquí tenemos la obligación de los que no tienen, no llegan a 400,000 pesos y los que cubrieron todo el año, ¿no? O sea, para que ellos la presenten. Si entraron después, tienen obligación ellos de presentarla. Si superan los 400,000 pesos, tienen obligación de ustedes de presentarla. Pero ponerlos al tanto. ¿Por qué ahorita? ¿En qué fecha se presentó declaración anual? Abril. ¿En qué mes están llegando esos avisos? Julio. Entonces, ¿de qué se trata? Ellos obviamente, como dices tú, les llegan y se espantan, ¿no? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué onda? O sea, como decían estos familiares. Oye, pues si yo nunca tengo que ver nada con Hacienda, ¿no? No, no, espérame. Todos tenemos que ver con Hacienda, ¿no? Que ustedes no lo ven o no lo han analizado de esa manera, esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque sus impuestos, sus declaraciones lo hace el patrón, no ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no están obligados. Hay ciertos requisitos que cubrir, pero normalmente, digamos, el 80% lo hace el patrón, ¿no? Bueno, de la mayoría de los trabajadores, hablando del mundo de trabajadores, el 80% lo hace el patrón, sus declaraciones y eso lo hace el patrón. Pero cuando ya no salimos de estos requisitos, como les decía, no están acostumbrados, es más, como te decía, no sabían ni qué era presentar una declaración anual. Entonces, ahorita que les caiga este aviso y que digan, ¿y ahora qué hice? ¿Qué debo o por qué estoy en esta situación? Es donde lo saca de contexto, ¿no? Decir, oye, si yo nunca digo, como me decían, yo nunca tuve nada que ver con Hacienda y ahorita ya me están, requiriendo, pues, ¿qué pasó? Digo, es que, mira, es que hay varios supuestos, digo, pero como no estaban familiarizados,
pues no hay, por eso ahorita se sacan mucho de onda, pero hay que analizar cierta situación, como ahorita lo comentaba Gaudencio, ¿no? Hay que analizar el por qué le están, pidiendo la declaración anual o por qué le están pidiendo el pago o cualquier otra cosa, pero digamos que ahorita la autoridad tiene las herramientas, ¿no? Tiene con qué nos tiene agarrados de la mano y es en base a qué, pues obviamente a los FDIs de nómina, ¿no? Por decir esta familiar, una concuña, ahora sí que cuñada de mi esposa, trabajó en una empresa de limpieza, ya sabemos por dónde va, y entró por ahí de noviembre del año pasado y salió en febrero de este año. 2 meses de 2023, 2 meses de 2024. He hecho, creo que 4 o 5 CFDIs. El sueldo era, pues digamos que de risa, pero ahí se cubre la situación de que entró después del 1 de abril, del 1 de enero del 2023 y sale antes del 31 de diciembre de 2023. Entonces ya son dos supuestos. ¿Importa el monto? No. Por ahí decían muchos, decían, ¿no? Que es que si no cubriste el año y no pasaste de 400,000 pesos, no tienes obligación. Ok, estoy de acuerdo. Pero si el no cubrir esa obligación me va a estar ocasionando problemas con el SAT, ¿qué me cuesta presentarla? Y si les estoy diciendo que son 5 recibitos de sueldos de 2,000 pesitos o menos, ¿te cuesta o te va a costar el que presentes tu declaración anual y evitarte problemas? ¿O vas a querer ampararte, decir que no estás obligado, que no puedes, bueno, que no debes porque X y Y, pero la autoridad ahí te va a estar dando lata? ¿Qué prefieres? Aquí fue como yo a varios se las puse, ¿no? De que estoy de acuerdo, concuerdo contigo, estoy de acuerdo, pero aquí lo que debes de buscar es la tranquilidad del cliente, ¿no? O en este caso del contribuyente. Y si esa tranquilidad se la da el presentar tu declaración anual, asunto arreglado. ¿Para qué nos metemos en pleitos? Porque recordemos, si nos vamos a estar peleando con Hacienda, nos vamos a echar solitos las sogas al cuello. Y ahorita es por una situación, al rato nos va a salir por otra y nos va a ir buscando porque dice, ah, mira, este se pone roñoso por estas situaciones, ¿no? O sea, hay que analizarlo, obviamente, ¿no? Y aquí, obviamente, ya entre contadores sabemos que pues hubo retenciones, o sea, ¿cuál es el promedio de que le salga a pagar? Yo creo que un 5%. De un 100 un 5%. Si no es que la mayoría sale con saldo a favor. Aquí ya cada quien en experiencia en estas situaciones, con los que hayan salido en esta situación, pero al menos yo con los 3 4 que me salieron, todos salieron con saldo a favor. Me debe decir que diferentes montos, obviamente dependiendo del sueldo, pero saldos a favor de 1,000 pesitos, no más, hasta 2,000. O sea, que les, pues, como decimos, ¿no? ¿Qué te cuesta? O sea, aquí ya no es tanto de que si la autoridad tiene razón, que si nosotros aplicamos la ley correctamente, ni, no, 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 no. Aquí ya es cuestión de conciencia y aplicar lo que cada quien piense que es lo correcto. O eso es lo que yo siempre he aconsejado, ¿no? O sea, porque sí estoy de acuerdo, o sea, y también aplica en cada situación, ¿no? Ahorita estamos hablando de contribuyentes asalariados. No sería lo mismo que un contribuyente de actividad empresarial que gana 8 9 10 millones al año y otra situación, ¿no? O sea, el contexto totalmente es diferente, ¿no? Pero aquí son, digamos que es el mundo normal o los simples mortales, como decimos nosotros, los asalariados y ahora sí que la autoridad volteó para este lado. No lo hacían años anteriores, ¿por qué? Solamente ellos lo saben, pero sí lo pudieron haber hecho. O sea, también es lo que les comentamos. O sea, esto lo debió haber hecho la autoridad desde hace 30 40 años. Hasta apenas lo vino a hacer. Sí, ¿por qué? Pues porque vieron que es un nicho. Vieron que hay mucha situación y esto lo podemos ver en todos lados. Entran trabajadores cada 2, 3 meses, salen trabajadores por el mismo tiempo,
Si son trabajadores dedicados a la construcción, pues ni se diga, la rotación de personal es muy variable, la misma situación en limpieza. O sea, ahí es donde está el nicho, o más bien la autoridad observó ese nicho. Entonces, ¿qué dijo? A ver, vamos a verlos. Ahora sí ya tenemos los FDIs de nóminas. A ver, el patrón no las presentó. ¿Por qué? Ok, no cubre el requisito de que terminó el ejercicio el 31 de diciembre o entró después. Ok, correcto. ¿Sabes qué? Sí procede. Entonces empiezan a aventar las invitaciones y ahí empieza el proceder de los sustos para los contribuyentes, ¿no? Pero así es como está sucediendo esta situación. ¿A ti qué te ha pasado, Gaudencio? Sí, casi casos similares y fíjate que he estado analizando un poco esta situación, por qué llegaron estos avisos en julio, por qué no llegaron en mayo, por Ujú. qué no llegaron en junio, pensando mal y solamente, y eso te quiere decir, No, 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 no. Aquí ya sabes, estamos hablando de Alemania, ¿eh? No de México, ya sabes. No claro, se preste a malos, malas situaciones. sí, exactamente, y entonces pues llegaron en julio y algo que acabas de decir, que siempre lo debieron haber hecho desde siempre. Sin embargo, pues ese es ahorita un antecedente, como dice un dicho, si ves las barbas de tu vecino caer, pon las tuyas a remojar, porque esto trae más trasfondo, porque ahorita te están requiriendo la declaración 2023, pero recordemos que las facultades de la autoridad son 5 años. Así es. Entonces, ¿qué tal si el siguiente mes te empiezan a requerir la del 2022? O la del 2021 o la del 2020 o hasta la del 2019 que todavía hasta ahí llega el brazo de la autoridad que todavía tiene sus facultades de Pregunta, comprobación. pregunta. ¿Y lo podría hacer? Pues claro que lo puede Claro, hacer, claro que claro. por eso te digo que esto es algo que debemos de analizar y que más debemos de ponernos en paz con la autoridad. A lo mejor nos está dando chance quiénes reaccionan y quiénes no, porque muchos de este supuesto, muchos no han rebasado los 400,000 Ujú. y están en el supuesto que sí deben de presentar su declaración anual por otras características de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, lo que sucede que la autoridad, pues, como bien dice, no nos volteaba a ver a los de sueldos a salarios, a los de la tropa, dicen otros, pues entonces llegó el momento que dicen, bueno, también de ahí tengo un nicho, de ahí también puedo sacar algo de recaudación y pues vamos a mandarles este correo masivo y pues a ver pues quién sí cae y quién no, ¿verdad? Porque es como mandar la red a ver qué peces caen en la red, pero lo importante es no caer, no es que caigas en la red, lo importante es saber si estás en los supuestos para poder o que debes de cumplir con esa obligación, porque muchos de los que ya recibieron esos correos, pues la mayoría tal vez no estén en el supuesto de presentarlas, de que tengan la obligación, más bien están en el, en el lado de los que no deben de presentar la declaración porque ya se los hizo su patrón, ¿no? Entonces ahí no pasa nada, ¿no? Yo no. Y a muchos preguntan, una pregunta frecuente, bueno, ¿y qué hago si ya me llegó el aviso? ¿Hago caso omiso? ¿Hago una aclaración? ¿Qué hago, no? O sea, también ese es algo importante saber, porque en primera instancia, pues podríamos decir, pues no haz caso omiso, ¿no? Porque pues al final de cuentas no estás obligado, no caes en ningún supuesto, ya te revisé, estás bien, no hagas nada. A veces es conveniente echarse un clavado en la situación de este año, 2023 y hacia atrás, amigo, porque ahorita debemos de pensar siempre mal y sabes qué, si ya veniste a consulta, pues te voy a revisar hasta el 2019 para ver cómo estás, porque qué tal en esos años si estabas en el supuesto que tenías que presentarla. ¿Qué ¿Y la vamos a hacer? presentaste también? Entonces, de una vez
como dicen, hay que curarse en salud, ¿no? Oye, que en el 2019 no, 2020 tampoco, pero en el 2021, ¿qué crees que sí? ¿Qué crees? No rebasé los 400,000, pero ¿qué crees que vendí una casa? Soy sueldos y salarios. Oye, O me gané la lotería. o me gané la lotería. Oye, pero aquí dice que solo por los sueldos y salarios, que si rebasa los 400,000, pues estás obligado. No, ¿cómo me dices, contador, que en el 2021 sí tengo la obligación, si nada más gané 250,000, ¿no? Ah, mira, pero es que ya te estoy detectando y tú me estás diciendo en el checklist que te estoy haciendo, me estás diciendo que te ganaste la lotería, dice el contador Juan Carlos. Ojalá, yo sería feliz, ¿no? Que Pues tenga que sí, presentar mi declaración yo también. por, por- pero por haberme ganado la lotería, lo que sea. Al final de cuentas, la lotería lo que te des, pues algo que no tenía, ¿no? Ujú. Entonces, que te van a quitar impuestos, quítame lo que necesites quitármelo. Quítame Entonces, lo demás y se acabó. lo demás, bueno, oye, y pues por esa situación, pues tienes que presentar declaración anual, pues preséntala, contador. Y porque si es muy diferente a requerimiento de la autoridad a que sea espontáneo. Oye, pero si es de 2021, contador. Ah, bueno, sí, pero la autoridad no te ha requerido y tú lo estás haciendo en forma espontánea. ¿Te va a multar? No, porque lo estás haciendo en forma espontánea. Si un día la autoridad te dice, oye, es que en el 2021 no presentaste tu declaración anual en tiempo y forma en el mes de abril, y lo acabas de presentar ahorita en julio 2024, me acabo de dar cuenta. Ah, sí, pero fue en forma espontánea, autoridad. Entonces, pues hasta ahí llegó el asunto, ¿no? Y entonces hay que analizar todo esto porque no es nada más no, pues no te corresponde presentar tu declaración anual, pues hay que ver hacia atrás, más vale prevenir que lamentar. Entonces, hay que ir dándole efecto a cada uno de los contribuyentes porque recordemos que cada paciente es diferente, cada contribuyente es diferente y tiene cosas diferentes. Inclusive puede haber recibido una herencia, puede haber recibido un donativo, a lo mejor guardó su dinerito en el banco y le dieron unos intereses. O muchos te dicen, pues es que soy jubilado, soy pensionado, yo ya ni trabajo. Entonces hay que analizar la ley. Oye, ¿te corresponde o no? Pero esto es tema de que ir analizando partes por partes y de su dinerito que tenía guardado a lo mejor le dieron intereses. ¿Y O cuánto que te tiene sus dieron? tierritas. Sí. ¿Cuánto te dieron contribuyentes? Ah, me dieron poquito en el año, 105,000 pesos. Ah, caray. Pues ¿cuánto tenías para que te dieran 105,000? Ajá. Oye, ¿y qué crees que por haber rebasado los 105,000 caes en otro supuesto? Entonces, fíjate todas las cosas que tenemos que hacer, que no hemos entrado a esos detalles de acuerdo a la ley, pero que Pero son empezamos, supuestos, o sea, son pero supuestos reales, como dicen. O sea, estamos acostumbrados a que, por eso dicen por ahí también, ¿no? Un meme que de meme no tiene nada, y eso me acordé mucho porque va mucho en la abogancia, ¿no? De que confía en tu abogado, en este caso yo también diría en el contador, porque es el único que te va a creer, aunque no sea cierto, ¿no? O sea, nosotros nos dicen, como bien dices tú, ¿no? Pues nada más estoy por salarios, ¿no? Nada más recibo eso. Y ya cuando les caen estos avisos, sí es cierto, es que tengo mi dinerito ahí invertido, ¿no? Como te decía, es que tengo unas tierritas y por ahí también estoy recibiendo pues un dinerito, ¿no? Ay, sí, ¿de cuánto es ese dinerito, no? Pues bien dices 20,000, 30,000 pesos mensuales, ¿no? No, órale, ¿no? Y ahí tus tierritas, ¿cuánto miden, no? 10, 20 hectáreas, ¿no? Está bien, ¿no? Pues, o sea, ahora sí que no hay ni que, no hay problema, ¿no? Pero no te dicen, y ya cuando empieza a salir este problema, ay, ¿por qué? Que quién sabe qué, yo qué hice, no sé qué. Pues ese es el hecho de que si no tenemos todo el contexto, obviamente el contribuyente se siente engañado, ¿no? Como te dicen, de que es que no me dijiste, me hubieras dicho desde un principio que tenía que presentar declaración anual o que tenía
por estos conceptos tenía que presentarte, no, oye, pues es que no es de que me creas, sino simple y sencillamente, si tú no me dices todo lo que tienes o de dónde percibes ingresos, nosotros no somos adivinos. Y y prácticamente cuando llegaste conmigo, jurabas y perjurabas y bajo protesta de decir verdad, que eso nada más eran tus únicos ingresos. Y después salieron otros y no fueron de este ingreso, sino eso ya los traes de años atrás. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del contador o tuya? Sí, Entonces ese aquí es es, donde también empieza la problemática, ¿no? De que tú, ¿por qué no pides, dijeran por ahí, ¿no? Tú como contador te tienes que asegurar de, pues prácticamente de exigir la información, ¿no? Sí, pero pues si el cliente no te la quiere dar, ¿qué hacemos? pues hasta ahí acaba también nuestra responsabilidad, porque Ah, pues al es final de correcto. cuentas, pues nosotros no somos adivinos. Recuerda Ujú. que hicimos un trato con Dios, Él no paga impuestos y nosotros no hacemos milagros, ¿no? Ah, Entonces, exactamente. y tampoco somos adivinos, ni magos, ni nada por el Ujú, estilo. Y fíjate que acabas de tocar un punto de que dice que tiene sus tierritas y muchos en el sector primario, fíjate que producen como un hobby, pero el problema, no, bueno, no es un problema, pero obtienen ingresos que rebasan por mucho los 400,000 pesos. ujú, Entonces dicen, sembré cebollas, pues es que me aburro, ya soy pensionado, ¿no? Me ujú. aburro, o mi papá me deja unas tierritas y pues pido mis vacaciones y me voy a sembrar zanahorias o jitomates, y oye, dice, ¿y cuánto sembraste? No, pues que 10 hectáreas, ¿no? 5 hectáreas. Ah, caray, pues, ¿qué hobby tienes, no? Y oye, ¿y cuánto sacaste de la cosecha el año pasado? Poquito, contador. Nada más saqué 1 millón. Ah, caray. Oye, y dice, pero pues ni estoy dado de alta en Ah, Hacienda. exactamente. Dice, por esa actividad no estoy dentro del régimen del sector primario, no soy reciclo, no estoy en actividad empresarial del sector primario. Es más, y digo, y le preguntas, ¿qué hiciste con ese dinero que te obtuviste? A lo mejor 300,000, pues, menos, ¿no? O imagínate, poquito, pues, para ellos, para mí, mucho, ¿no? ¿Y qué hiciste con ese dinero? No, pues lo metí a una cuenta no fiscal, porque mi compadre dice que hay cuentas fiscales y Ujú. cuentas no fiscales. No, Y y yo lo la recibí en metí, efectivo y lo metí en una cuenta no sí, fiscal. exacto, lo recibí efectivo y y lo metí en una de Coppel o de otro banco de ahí Sí, que anda claro. en problemas ahorita con el Ujú. gobierno, ¿no? Para no decir más publicidad pues ahí está y en efectivo, dice el contador Juan Carlos, que es una realidad, Sí, no es un invento, así sucede así pasa. en el sector primario. ¿Recuerdas el sábado que estábamos platicando con este contribuyente que decía que muchos de sus pagos eran en efectivo? Ujú. Y así como a él le pagaban en Sin efectivo, factura. sin factura, o sea, decía un gerente que tenía yo ahí cuando trabajábamos para la Zagarpa, eres un valiente. Casi estuve a punto de decirle a esa persona el sábado, pero hubiera dicho, no te estás burlando de mí o qué pasó. En Ujú. realidad son unos valientes porque lo hacen y dice la ley, bueno, no estás exonerado, dice de otra forma, ¿no? Pero no estás exonerado porque no conozcas la ley. Aquí en este caso, pues la verdad que muchos productores lo hacen porque no lo saben y porque no se acercan a una asesoría y de entrada ya tienen un problema porque si depositaste 300,000 pesos a tu cuenta no fiscal, En el banco, efectivo. y en efectivo, pues el banco tuvo que reportar porque fue en efectivo. Recordemos que más de 15,000 pesos depositados en un mes en tu cuenta en efectivo, pues tienes que reportar. Hacienda ya sabe, Hacienda nada más está esperando el momento de decir, mira, te está esperando a que presentes tu declaración anual Ujú. o que algo suceda para decirte, mira, incurriste ya, hay una discrepancia fiscal en tus cuentas y quiero que me digas qué pasó y es un gran problema con el efectivo que manejan muchos contribuyentes porque alguien les dijo que si te pagan efectivo y no das facturas no pasa nada. Muchos dicen, pero si ni siquiera lo deposité en el banco, contador.
¿Y qué dices con ese dinero? Ah, pues me compré una camionetita, porque pues ya necesitábamos una, ¿no? ¿Y cuánto te costó? No, pues que 400,000. Y dice, pero pues como era efectivo, pues lo pagué en efectivo, ¿no? Ah, perfecto. Pues, la automotriz pues, tiene la obligación de reportar ese pago que fue en efectivo, pues porque pues están obligados, porque así ya lo dice la ley. Entonces ya saben qué hiciste con ese dinero, ya empieza a crecer la bolita de nieve, la famosa Exactamente. discrepancia fiscal, pero como te dijo tu compadre que así le hizo y no le ha pasado nunca nada en 15 años, entonces tú lo haces, es que así lo hace mi compadre que nunca le ha pasado nada. Pues ya la autoridad Ya volteó y dijo, ah, caray, ya exactamente, ya estuvo, ¿no? pasaron esos 15 años y julio de 2024 se acabó. Sí, Ahora entonces sí ya detectan. hay grandes problemas, amigos, con nuestros amigos asalariados porque partimos de que son trabajadores por nómina. Y resulta que escarbando y analizando y investigando, resulta que tienen otros ingresos. Ujú. Ya dijiste, es una renta, un interés, otros ingresos diferentes a sueldos y salarios y que no están dados de alta en el régimen correspondiente. Rento un departamentito, pero pues no estoy dado de alta en el régimen de arrendamiento, porque el contribuyente, pues, no el que vive en mi departamento no me pide factura, me lo paga en efectivo. Oye, ¿y cómo te lo paga? Ah, me hace una transferencia a mi cuenta no No fiscal. fiscal. Ah, perfecto. ¿Y de cuánto es tu retita? De 15,000 pesos mensuales. Ah, qué bien. O hay otros que dicen, no, pues es chiquita de 30,000, ¿no? 50,000, pues ¿dónde tienes tu departamento del Infiernavit, ¿no? Ujú. Entonces, ah, caray, es que está en la Roma Sur. Ah, caray, pues en Coyoacán, ¿no? Ah, pobremente, ¿no? Tiene su Polanco. departamentito. Polanco. Renta una accesoria chiquita. ¿De dónde la tienes en Polanco? ¿Y cuánto es la renta de 30,000 pesos mensuales? Ah, caray. Pero no me piden factura, contador, así que eso no te preocupes, eso no pasa nada, ¿no? Pues imagínate. Ujú. O que dices, no, pues como es en efectivo, de ahí pago mis tarjetas de crédito en efectivo. Puntualmente yo voy pagando mis tarjetas de crédito y no pasa nada. No, no te asustes, contador. Pues yo ya estoy más, si es efectivamente estoy más asustado que quien se debe de El asustar, ¿no? La contribuyente. verdad es que son muchos supuestos, parecen historias, parecen telenovelas, pero son cosas, son Historias de terror. historias de terror, son cosas reales para desfortunio de los contribuyentes. Ojalá si ahorita tuviéramos aquí invitados a 50 contribuyentes que no, de ese tipo, ¿no? De comerciantes que rentan pensionados, asalariados, o que estén bien dados de alta en Hacienda, veríamos todas las reacciones de esos contribuyentes, dirían, no manches, yo creo que salen más asustados que cuando entraron, ¿no? Entonces, recordemos que por ahí tal vez tengamos la oportunidad de tener unas charlas en próximo mes de este tipo y de cosas de este estilo, que con la ayuda de la Prodecon, pues podemos nosotros pues hacer grandes cosas, ¿no? Entonces, que es pues el objetivo de estas charlas que tienes tú y que pues este tema pues es de moda, dices, pero es una realidad y que hay que cuidarnos porque no debemos dejar llegar a una multa por parte de la autoridad. Si de por sí no queremos pagar impuestos, y si podemos arreglarlo y el contador te va a cobrar pues una cantidad por sus honorarios, pero te aseguro que va a ser mucho más barato que pagar la multa. Y va a decir, pues pago la multa, contador. Ah, sí, pero el hecho de que pagues la multa no te exime de que ya no la vas a presentar. La tienes que presentar y si no la presentas te vuelve a multar y entonces, pues ya no te digo qué te va a pasar, ¿no? Pero de que la tienes que presentar, si tienes la obligación, lo tienes que hacer. Entonces, no es por asustarlos, pero hagamos las cosas correctamente y a tiempo. Más vale ahorita atender una invitación a que ya sea un requerimiento, que esas ya son Exactamente. palabras mayores, ¿no? ¿Cómo ves, contador, de eso? Es Mis correcto. historias O de terror. sea, esa situación sí, te digo, o sea, todo lo que conlleva este tema o por qué vino a salir, ¿no? O sea, desgraciadamente nunca lo habíamos
analizado, digamos que de esa manera, pero ese mensajito, ese avisito en buzón tributario o en correo electrónico, todo lo que vino a detonar. O sea, situaciones que, como les decíamos, o sea, nosotros sabíamos una parte de la historia, pero ahorita ya salieron otras situaciones. Y les digo por qué. Bien, ya lo comentó Gaudencio, o sea, ya por todos lados informan, o sea, sabemos de que ya no existía lo del IDE, el impuesto a los depósitos en efectivo, o que lo quitaron, pero en cuestión de la retención, más no la información, esa sigue activísima, como bien lo dice Gaudencio, 15,000 pesos y la autoridad, el banco lo tiene que informar. Incluso por ahí, los que hayan hecho este tipo de pagos, el mismo banco nos pide llenar un formulario casi casi diciendo del por qué, a quién se lo voy a depositar, a dónde va a caer y por qué se lo voy a dar. O sea, ya nos está pidiendo información y si no lo llenamos o nos rehusamos a llenarla, simple y sencillamente no nos dejan hacer el depósito. Entonces ya son herramientas las cuales se van utilizando para, como dicen ellos, ¿no? Por protección. ¿Y de cuál protección es de la que siempre hablamos? Recordemos que para la autoridad todos somos lavadores de dinero por manejar efectivo, a menos que demostremos lo contrario. Entonces, ya oyeron las palabras, lavadores de dinero, ¿no? ¿Quién entra? La UIF. Son los primeros que entran a ver esta situación. Entonces, ya está la ley de prevención del lavado de dinero, como la conocemos todos, por la ley PIORPI, el FPIORPI, pero ahorita el nombre está extensísimo, pero para los cuates es la ley de lavado de dinero. Entonces, todo está relacionado. Y no hay, ahorita nosotros o el contribuyente lo ve de que pues hago eso y no pasa nada, ¿no? Como dijéramos su amigo de Gaudencio, de que no te espantes, ¿no? O sea, todo lo que hago y no te espantes, pero o sea, la triste realidad es otra. O sea, hay mucha información de dónde puede obtener la autoridad esa información y con armas, ahora sí, enviarnos este tipo de mensajes, ¿no? Cosa que, como les digo, no estaban, acostumbrados los contribuyentes en primera porque recordemos que antes los mismos trabajadores ni nos dábamos de alta. El patrón era el que nos daba de alta y tan es así de que recordarán cuando fue el cambio de la versión 3.3 a la 4.0 en cuestión de nómina, en la versión 2 en donde nos pidió o comenzó a pedir el código postal de domicilio fiscal. Y una causal para no timbrar ese recibo era que el domicilio fiscal del trabajador fuera el mismo que el del patrón, situación en la que cayó el 90% de los trabajadores. ¿Por qué? Porque como lo estamos diciendo, el trabajador nada más cuando llegábamos a pedir, bueno, al trabajo, o primero íbamos a entregar solicitud de empleo, ¿qué llevábamos? Solicitud de empleo, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, identificación oficial, número de seguridad social, CURP, y que hasta ahí, ¿no? Con esos documentos, el patrón podía darnos de alta en el SAT con la obligación, obviamente, de sueldos y salarios para hacer deducible esos pagos de nómina. Muchos, obviamente, recordemos que se hacía de manera masiva, que es donde había mucha rotación, ¿no? Y aunque no hubiera mucha rotación, normalmente el patrón daba de alta con su domicilio fiscal para, digamos que ahorrar tiempo. Y así se venía manejando. O sea, antes el trabajador ni siquiera pisaba Hacienda. Ellos nunca se daban de alta. El patrón era el que les daba de alta en el seguro, en el IMSS también. Bueno, primero en el SAT y luego en el IMSS también tramitaba el número de seguridad social. Por eso también de ahí salía la otra problemática que va ligada igual en que tenías dos o tres números de seguridad social y tenías que unificarlos y demás, o sea, pero era por lo mismo, porque el patrón lo hacía. Entonces, y si salíamos de un trabajo e íbamos a otro, nunca nos pedían el RFC o no llegaban a pedir el número de seguridad social y se creaba el otro, ¿no? Entonces, esa era la situación. Pero en realidad el trabajador nunca pisaba a estas entidades para hacer sus trámites. A partir del ejercicio 2023-22, cuando fue este cambio, ya
se tiene que hacer de manera personal, ¿no? Y años atrás, los trámites en cuestión de actividades, cambios y modificaciones en el RFC los tiene que hacer el contribuyente de manera online, dependiendo si se permite, y si no, de manera presencial. Pero para esto los trabajadores no tenían ni firma electrónica, no tienen ni contraseña, o sea, no tienen las herramientas para poder hacer este tipo de trámites vía internet. ¿Qué se tenía que hacer? Pues ir de manera presencial. Pero recordemos, ya que los empezaron a ir presencialmente, ok, vamos a actualizar tus datos, ¿no? Este es tu domicilio, ¿no? Pues no, ese era donde llegué a trabajar. Ok, traes tu comprobante de domicilio. Sí, ok, vamos a hacer el cambio. Pero ya dentro, por decir, ya dentro del checklist que nos hacen por default, ¿qué te dicen? Ok, a ver, tu nombre, domicilio, teléfono celular, teléfono fijo, correo electrónico. Ya son datos para nosotros muy normales o que ya debemos de tener porque son nuestros medios de comunicación, pero ya son muy normales. Antes nada más nos pedían un número telefónico de casa. Ahora ya es aparte de casa, celular y un correo electrónico. Entonces, ya se le entregó esa información al SAT, obvio ya tiene la línea para mandarte estos avisos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, lo que decían. Yo nunca tenía nada que ver con el SAT y ahora ya me mandan avisos. ¿Quién les dio mi información, no? Que es a lo que llegamos y es lo que le digo, sí, ¿te acuerdas que fuiste a hacer tu actualización, tu cambio de domicilio, fuiste a esto o al otro? ¿Qué requisitos te pidieron o qué información te solicitaron? ¿Te pidieron un teléfono celular y un correo? Sí, ahí está, o sea, tú mismo los diste. ¿Por qué te quieres hacer la víctima si ya ustedes mismos están dando la información y es correcta, ¿no? Ahorita que ya les echaron el ojo y están cayendo en los supuestos de presentación, declaración anual, como dice Gaudencio, del ejercicio 2023, y no estamos exentos de los años anteriores, entonces hay que tener cuidado en el sentido de los trabajadores en que cuidar ese aspecto, de que sea en verdad la información correcta, ¿no? Y de ahí, obviamente, que no tenga o que si tienen otros ingresos, ver hasta cuánto les afecta y este tipo de situaciones, ¿no? Pero a lo que vamos, el sector o el nicho más fuerte en el RFC que tiene Hacienda son los trabajadores. Y ya volteó a echarles el ojo. Eso es el punto principal al que queremos llegar, amigos. Si ya llegó a su nicho principal, todos ahora sí, literal, estamos vigilados. Así es que aguas con lo que se esté realizando. ¿Ok? Audiencia. Sí, fíjate que rápidamente, porque el tiempo es nuestro mayor verdugo, ya hemos platicado de varios supuestos que es para que tú estés obligado. Ya dijiste el rebasar los 400,000, que hayas estado trabajando para un patrón, pero entraste después de enero y terminaste antes de diciembre, pero pudieses haber cambiado también de trabajo, terminar en un mes y al siguiente mes, al primer día ya estás con otro y ahí viene una parte O donde tener dos dice patrones dos simultáneos. patrones simultáneos y ahí viene un problemón, amigo, porque ¿qué es simultáneo? Simultáneo es uno arriba de otro, ¿no? Al mismo tiempo. Y a veces, si yo, imagínate que yo hubiese renunciado el 30 de junio a una empresa y el 1 de julio ya estoy en otra, ya no fue en forma simultánea y la autoridad me está mandando aviso de que caigo en el supuesto de que yo tuve dos patrones. Ahí ya Ujú. no me dice en forma simultánea, sino que ya tengo dos patrones. Y no nos vamos a poner a discutir con la autoridad en forma simultánea porque de todas maneras nos va a decir, sí, pero tuviste dos patrones. Entonces, eh, hay que ver esto. Si tuviste dos Y te pongo otro patrones, problema con esta situación, que va a votar el próximo año y te apuesto lo que quieras a que va a salir. Dicen cuál. Algo que acaba de nacer en mayo. en mayo, Bueno, no nacer, sino lo resucitaron, ¿no? Como dijimos. en el caso del subsidio, estás El hablando, ¿no? subsidio para el empleo, exactamente.
Va a Sí, ser otra problemática el siguiente año porque te apuesto lo que quieras a que van a llegar los avisos de que detectamos que te detectamos que tú como trabajador estás registrado en dos patrones, con dos patrones diferentes, y ambos se acreditaron subsidio para el empleo, cuando uno es el que lo debe de hacer. bien, Y la pero bronca ya te la echaron a ti, ¿no? Cuando ahora sí que, sí, ¿por qué a mí? pero ahí uno de los dos patrones no tiene que utilizar el subsidio Exactamente, pero caemos en porque lo ahí estamos mismo. mal, porque es Ahí en que contra del dice, trabajador. ¿quién nos dijo la reforma al subsidio? Tú como trabajador tienes que avisar al patrón con el cual quieres que te aplique el subsidio. Volvemos a lo mismo, el trabajador no está metido en estas situaciones. ¿Cómo va a saber él que tiene que informar a qué patrón es el que le va a aplicar el subsidio? O sea, otro problema seguro que también tenemos para el siguiente año, ¿no? Y antes de que empecemos, déjame, ya tenemos varios amigos aquí, conectados. Obviamente, mensajes no tenemos por el momento, pero esperemos que estén todo bien. Ahorita aquí alcanzo a ver a Concepción, a Carmen Jardón, por ahí también el maestro Leal también se conectó y este, varios amigos, ¿no? Antes de que empecemos a terminar el programa, pero gracias a No, pues todos saludos a todos ellos que nos por estar acompañaron, con nos nosotros, estar acompañan. acompañándonos. Y pues dudas que tengan también al comentario o ya los espantamos, ahora sí que coméntenos algo, vamos bien, o regresamos, o volvemos a empezar, o qué hacemos, porque ya nos explayamos nomás en esas pequeñas situaciones que pasan. Pues fíjate que, pues para no asustarlos, pues la propia ley nos dice que de las multas, amigo, Ujú. y se las voy a decir para que no digan que no les dijimos todo. Exactamente. Fíjate que por no presentar tu declaración, la multa mínima es de 1,810 y la máxima es de 22,400 por las obligaciones no declaradas y por las declaraciones a solicitud de la autoridad, por el aviso de una constancia en fuera de plazo. Es de 1,810 la mínima y la máxima es de 44,790. Por eso les decía yo que es más barato pagarle al contador que pagar la multa. Y casi me puedo atrever que si es una persona de sueldos y salarios que quiera presentar su declaración anual, yo creo que anda cubriendo con lo mínimo los honorarios del contador. Entonces, pues más vale prevenir que lamentar. Y fíjate que también quería decirles que por qué no les llegó a su buzón tributario este aviso, porque recordemos que los contribuyentes de sueldos y salarios es los únicos que todavía tienen como opción no activar el buzón tributario. Y entonces la mayoría pues no lo tiene activado. Pero con esto, amigo, pues ya tienes prácticamente, aunque siga siendo una opción, si vas a presentar tu declaración y seguramente, como dijiste, va a tener un saldo a favor, entonces, ¿por dónde nos vamos a enterar de el envío y también de O la rechazo. información? Pues por Ujú. el buzón tributario. Entonces, tenemos que activarlo y casi, casi, entonces, ahora sí va a ser el 100% de los contribuyentes que tengan que tener activado el buzón tributario, amigo. ¿Cómo ves? Es correcto. Entonces, también esa situación de que por qué les llegó a los contribuyentes por correo. Ahorita acabas de dar la respuesta. ¿Por qué no tienen activado el buzón tributario? ¿Por qué? Porque no están obligados. Pero dicen el supuesto del por qué sí lo tendríamos que activar. Van a presentar declaración anual, van a tener un saldo a favor, que eso a que no lo depositen es otra cosa, pero normalmente no lo van a rechazar. ¿Dónde vamos a ver por qué no lo rechazaron? ¿O qué requisitos tenemos que ingresar? ¿A qué debemos de hacer? Todo tiene que ser por buzón tributario. Lo tenemos que activar. O sea, no nos queda de otra, ¿no? Y no lo veamos de una manera satánica, ¿no? O sea, no, o sea, todo es como decimos, el que nada debe, nada teme. Y obviamente en el buzón tributario no nada más nos llegan cosas malas. O sea, también nos llegan, no te voy a decir que cosas buenas, ¿no? Pero por lo menos recordatorios o hubo un tiempo
en el que mes a mes la autoridad nos llegaba, mandaba vía buzón tributario el recordatorio de que no se te olvide presentar tus impuestos de este periodo, ¿no? O cosas así. En el SAT estamos trabajando para no sé qué y te ofrecemos esta herramienta cuando empezaba lo del chat en línea y esas situaciones, ¿no? O sea, son cosas de información, pero desgraciadamente, bien lo dices, nos llega algo del SAT, vemos en buzón tributario, nuestra primera reacción es de espanto. ¿Y ahora qué quieren, no? ¿Ahora qué hice? Y pues desgraciadamente también va por esa situación, ¿no? De que normalmente nos empiezan a dar lata por todo. Les pongo otro ejemplo, el cual me está tocando con un contribuyente. Te tardas en presentar, por decirte, se te terminan tus días adicionales para la presentación de tu declaración sin recargos y actualizaciones, y el día siguiente la autoriza, si no la pagaste o no la presentaste, un día siguiente, hablando de los 5 extras, al sexto día, la autoridad ya te está mandando un acto administrativo, ya te está requiriendo. O sea, ya les está pasando. Y a este contribuyente, obviamente, nos llegaron 3 seguidos, en dos procedía, bueno, no, en ninguno procedió, pero en dos era de que habíamos enviado el pago en la fecha límite del pago y nos llegaba un mes después, ¿no? El acto de requerimiento. Pero el último, ahí sí se mancharon. Fue el día quinto, se pagó en ese día y al día siguiente nos llegó el acta administrativa. ¡Qué ole! O sea, ya están en ese grado. O sea, ya se están pasando de vivos ahora sí, ¿no? Es como decimos, y lo de siempre que te van a decir las autoridades, ¿no? Si te llegó o al final, como dicen, ¿no? Si ya presentaste tu pago y eso, haz caso omiso. Pero después de ese caso omiso te dice, la no atención de este tipo de asuntos puede ser causal para restringirte tus certificados de sellos digitales. Entonces, ¿es o no es necesario contestar estos avisos? Pues claro, si no nos amarran por ahí. Y eso pues ya será tema de otra charla, amigo, porque ya nos estamos pasando del tiempo. ¿Tu comentario final para que cerremos? Pues amigos, pues atendamos esas invitaciones, no hay que espantarnos, regularmente todo va a salir bien, vas a tener un saldo a favor y no hay que espantarse, acudan con su contador De pues de confianza. confianza y pues aquí estamos para cualquier duda, cualquier orientación, para eso estamos y pues gracias por la invitación a ti y a Jess Intelectual, amigo, gracias. Nada, al contrario, ya sabes, un gusto el tenerte aquí, podamos debatir y platicar de estos temas. Pues muchas gracias amigos, ya los que vayan a comer provechito y nos vemos en la siguiente emisión. Ya saben, hasta luego, muchas gracias, muy buena tarde. Saludos a todos.